socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales, con especialidad en población por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 30 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de la Población, ALAP, y en el 2020 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica y contribución científica. Ella ha sido consultora en el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, CELAP, Banco Mundial, Gobiernos Nacionales y Estatales. Es autora y coordinadora de varios libros, entre ellos Cuentos cortos intergeneracionales ante la pandemia por COVID-19, Personas mayores, tecnologías y conexión social, Experiencias de investigación en México durante la pandemia, Género, violencia, tareas de cuidado y respuestas sociales a la crisis. También ha publicado un centenar de artículos y capítulos a nivel nacional e internacional sobre el proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social. Gracias nuevamente por estar aquí, doctora Verónica. Le solicitamos amablemente que dé inicio con su presentación. Perdón, me faltaba aprenderlo. Pues para mí es un honor, de verdad que es un honor estar aquí con ustedes, estar en Nuevo León, en la tierra de Eugenio Garzazada, un empresario maravilloso, de una increíble influencia hoy en día, todavía después de tantos años de su fallecimiento. Y por supuesto es un honor estar en uno de los estados que jalan al país por su conocimiento, por su entrega, por su fuerza. Y para mí pues no es casual que yo me encuentre ahorita en este momento aquí con ustedes, invitada por ustedes, pero donde además me acompañan todos ustedes, todas, todos ustedes, y fundamentalmente una gran cantidad de mujeres muy talentosas, brillantes, que forman parte de este gobierno y que son sensibles a lo que está sucediendo en el mundo. Y ahorita voy a tratar de hacerles consciente de un momento en el que yo me siento muy afortunada porque me doy cuenta de ese momento, ¿sí? Porque me tocó vivirlo y porque estoy siendo parte, compartiendo con ustedes de esto que vamos a ver ahorita. Primeramente, quiero agradecer a mi colega, mi colaboradora Ivonne Hathaway por esta hermosa presentación que me ayudó a pensar, a hacer, y sobre todo hacerles consciente de que estas mujeres que están aquí, estas mujeres de 70, 80 años, pues son las mujeres que justamente están forjando lo que estamos viviendo y disfrutando ahora. No somos nadie sin que estas mujeres nos hayan criado, nos hayan pensado, nos hayan protegido y nos hayan cuidado. Así que todo lo que somos nosotros ahora, todo lo que somos nosotras ahora, se debe a estas mujeres. Y bueno, una de las cosas que quiero comentarles, básicamente, es que vivimos una generación impresionante de avances en los derechos humanos, de avances en la doxa. Esto quiere decir en el discurso, como nunca se había visto eso. Pero nos falta algo que ya Tere, que ya también Miriam dijo, nos falta la práctica, nos falta hacerlo realidad y sobre todo nos falta algo que es fundamental para que los derechos humanos realmente existan, que es su expansión, su divulgación. Así que vivimos un momento muy, muy importante y voy a ver si me da tiempo, voy muy rápido, no crean, que no se asusten, pero vamos a ver todo esto y van ustedes, como espero también, como dijo Tere, salgan distintos. Primero, fíjense muy bien esto que les voy a decir. Esto que vivimos aquí, esta Segunda Guerra Mundial, fue la Segunda Guerra Mundial, fue la guerra que vivió mi madre.
por las noticias. Mi madre nació en 1934. Entonces le tocó justamente ver todo esto. Este holocausto, estas aberraciones en la humanidad, que son la antesala fundamental para pensar los derechos humanos, para pensar la dignidad de las personas. Obviamente, después de esta Segunda Guerra Mundial es cuando se da la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que igual se quedó en el papel, se ha quedado ahí en el papel en muchos lugares, como en África, como en Asia, donde todavía no llega esta carta totalmente. Pero obviamente después se empieza toda una campaña muy importante, pero si ustedes se dan cuenta, es tan reciente porque es la vida de mi madre, ¿sí? La vida de más o menos, estamos hablando de 70, 80 años de historia. ¿Pero qué significa esto? Hablamos mucho de los derechos humanos, pero a veces no lo repetimos sin darnos cuenta que detrás de los derechos humanos hay una palabra fundamental, que es la dignidad de la vida, la libertad, que tiene mucho que ver con los derechos también en las condiciones de vida que tenemos las personas, simplemente por ser personas. Y hablamos mucho del enfoque de los derechos humanos, pero a veces no entendemos que ese enfoque de derechos significa que la persona está en el centro, que todo lo que decidamos tiene que estar consultado por esas personas, que aún en las políticas y programas de acciones más sencillas que ustedes puedan imaginarse, tenemos que consultar a las personas. Pero obviamente a veces se piensa que el enfoque de los derechos es llevar el derecho desde un enfoque legalista hasta su máxima expresión. Y no, el enfoque de los derechos es centrar a la persona, es hacer justicia sobre las personas. Entonces tenemos, afortunadamente, que estos derechos humanos pues están en los procesos sociales e institucionales. Están también la lucha que cada uno de nosotros tenemos por la dignidad humana. Y nosotros en México, afortunadamente, tenemos una constitución que avala estos derechos humanos. Y entonces es una expresión jurídica, pero que se ve materializada en las acciones de la política pública. ¿Cuáles son esas características que a veces decimos, pero que a veces no entendemos completamente? Su universalidad, esto es fundamental, inalienable, ¿sí? Indivisible. O sea que no se pueden partir, tú tienes unos derechos pero no tienes otros. No, todos tenemos todos los derechos. Y la otra es la progresividad, que cada vez vamos avanzando como humanidad a más y más derechos, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta de ciertas cosas que después sí nos vamos a dar cuenta. Fíjense, ahorita decía Tere algo muy hermoso, y hace muchos años no pensábamos que la edad era un elemento de prejuicio. Hoy sabemos que existe el edadismo. Antes no pensábamos que el sexo pudiera ser un elemento de discriminación, y lo es. No pensábamos que las personas, por su raza, por su color de piel, pudieran ser discriminadas, y lo es. Por el lugar en donde vivimos, y sucede. Y poco a poco, la historia de la humanidad nos vamos dando cuenta, progresivamente, que vamos integrando nuevas reflexiones a nuestra condición humana. Nuestra Constitución, hace muy poquito tiempo, quiero decirles, hace menos, o tal vez poquito más de 10 años, integró los derechos humanos en la Constitución. Y esto es fundamental, esto es un avance increíble, porque obviamente teníamos que tener cierta alineación con lo que está sucediendo en el mundo, y afortunadamente se logró. ¿Y cuáles son todos estos derechos de los que se habla? Pero fíjense, tenemos todos esos derechos, pero yo les puedo asegurar que en todas las entidades de la República no los tenemos consolidados, no los hemos hecho realidad. De hecho, hay muchas mujeres y muchos hombres, como en la portada de esta presentación, que no gozan de una vivienda digna, que no tienen servicios públicos adecuados, que no tienen una cobertura universal de la salud para prevenir las enfermedades. Es más,
ni siquiera saben leer ni escribir, porque el Estado mexicano llegó tarde en su crecimiento. Y todavía para colmo, cuando ya eran adultos, dijeron, no, usted ya es adulto, no puede entrar a las escuelas con los niños. Le aplicaron el edadismo a esas personas, ¿sí? No, las mujeres no pueden ser poseedoras de tierra, por ejemplo. Acuérdense, como nos platicaba Jane Austen en sus novelas, no podían heredar. Hoy hay muchas mujeres, todavía en nuestro país y en nuestra región, que no pueden heredar porque nacieron mujeres. Entonces, todavía hay muchísimos elementos aquí, muchísimos aspectos, multidimensiones de los derechos humanos que no hemos podido cumplir. Pero, justamente, como esto no es exclusivo de México, sino es del mundo, y nuestra región especialmente está trabajando al respecto, se ha pensado en estos derechos, pero no se había pensado, fíjense, se había pensado mucho en los derechos de los niños y niñas, en los adolescentes, en las jóvenes, pero no se había pensado en las personas mayores. Y es lógico. Y les voy a decir, no nos sintamos culpables ni responsables. La esperanza de vida de mi madre cuando nació en 1934 era de 40 años. Esa era la esperanza de vida que ella iba a tener. Hoy tiene 88 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, ese milagro mexicano que vimos, que muchas de nuestras personas mayores vivieron, les favoreció en su esperanza de vida. Entonces, claro que en el mundo no se podía saber que yo podía llegar a la vejez. Pero ¿qué creen? Que hoy sí podemos saber. Por eso hay cálculos demográficos. Por eso, hace unos días murió un excelente rector en nuestra universidad, don Pablo González Casanova, de 101 años de edad. Sociólogo también. Y no crean que es por una característica de los sociólogos. No, ojalá, ¿verdad? Simplemente era un hombre que nadaba todos los días, nunca tomaba alcohol, no fumaba y tuvo una vida muy, muy tranquila y muy productiva intelectualmente. 101 años. Yo estoy segura que todos los que estamos en esta sala, si nos concede la gracia, vamos a llegar a los 80 años. ¿Ya pensaron qué van a hacer cuando tengan 80 años? ¿85 años? Me gusta que lo pienses. Pero mucha gente no lo pensó. Y entonces, claro, que no habíamos pensado en los derechos humanos de las personas mayores. Es más, les decíamos tercera edad, para ni siquiera mencionar que eran personas, ¿sí? No, o sea, no habíamos pensado en ello. Y esto, fíjense que voy a mencionar a otras 4 o 5 personas que fueron fundamentales para pensar esto. Sandra Wenchuan, una mujer chilena de origen mapuche, que ha dedicado los últimos 20 años de su vida a visibilizar los derechos humanos. Adriana Rovira, una brillantísima uruguaya, psicóloga, que se ha dedicado a pensar también los derechos humanos de las personas viejas. Mónica Roque, médica argentina, que ha luchado permanentemente por la democracia, por los derechos humanos. Alexander Kalach, médico que trabajó en la OPS, en la OMS, y que se ha dedicado a trabajar las ciudades amigables en todo el mundo, y que fue el impulsor del curso de vida y del envejecimiento activo y saludable. Todas estas personas son las primeras que yo admiro y que estoy consciente que son las que han creado esta perspectiva de los derechos humanos. Pero, ¿qué significa todo esto? Significa que las personas, conforme vamos envejeciendo, a lo mejor vamos siendo invisibles a una sociedad y a una política pública. Significa que nos aplican el edadismo sin que nos demos cuenta, que vamos perdiendo derechos. Por eso es muy importante ratificar esos derechos, porque el hecho de que vivamos más años no significa que solamente seamos pasados, significa que somos presente y que contribuimos al futuro. Significa también que las personas contribuimos y seguimos contribuyendo al país y al planeta. Quiero poner esta gráfica
para que ustedes se den cuenta de la gran fortuna que hemos tenido los que estamos aquí para darnos cuenta de este momento. Nosotros ahora recibimos el legado de estas convenciones. Fíjense, cuando yo nací, que es 1964, les voy a decir para que no tengan que hacer la resta mental, ¿no? Fíjense, yo nací en 1964. En ese momento, un año después, se crea la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Fíjense, eso es la época de Martin Luther King. Es la época de todas y todos los luchadores en Estados Unidos contra la discriminación. En el 81 se crea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es la época en la que surgen muchísimas pensadoras, mujeres, y los primeros feminismos. Bueno, no eran los primeros, en realidad eran como la tercera ola. Pero ahí es cuando nace CEDAW. 2007, derechos de los pueblos indígenas. 2011, nuestra Constitución que hizo el cambio que vimos hace un momento. 2013, el Consenso de Montevideo. Este año festejamos 10 años y reflexionaremos sobre ese Consenso de Montevideo en el mundo, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. 2015, la convención que hoy nos convoca aquí. Y obviamente, y no lo quise dejar de lado, porque fíjense la importancia de las reglas Nelson Mandela, que es para personas privadas de la libertad. Todas estas convenciones, ¿sí?, son acumulaciones de conocimientos y pasos muy importantes de la humanidad. Pensar en las distintas formas en que nos hemos retrasado en el desarrollo, ¿sí?, en el humanismo. Y para mí son tan importantes porque hoy todavía estamos hablando de la violencia contra la mujer. Estamos hablando de la racialización hacia las personas. Estamos hablando de la discriminación hacia las personas con discapacidad. Estamos hablando todavía de la discriminación racial. O sea, ¿qué nos pasa? Nos pasa que desconocemos esos avances y se quedan en la doxa, en el discurso, y no los trasladamos a las acciones políticas y públicas. Fíjense muy bien, las personas mayores aparecen en la escena de todos estos documentos y esto es fundamental. Pero ¿qué instrumentos? Y aquí es donde entra Sandra Wenchuan, Adriana Rovira, Mónica Roqué. Fíjense que a partir de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, de toda la Asamblea Mundial que manifiesta la protección de los derechos de las personas de edad, de la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en el 82, del Plan de Acción sobre Envejecimiento de Viena, de la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que es la que yo tuve la oportunidad, ahí sí yo pude estar, porque antes aquí ya era muy chiquitita, entonces pues no, pero aquí sí pude yo estar, y estar en todas las demás acciones sobre envejecimiento. Y esto le estoy hablando del 2002, o sea, es el siglo XXI, o sea, ayer. Fíjense, todo este avance tan importante de discusión de muchos médicos, de muchos sociólogos, de muchos demógrafos, de muchos abogados, pensando los derechos de las personas mayores. Quiero decirles que esto es maravilloso en el mundo, porque el mundo se dio cuenta que el planeta y su población está envejeciendo y no había ningún instrumento ni nada que pudiera, obviamente, proteger a esas personas. Esta convención interamericana, hoy en día, Mónica Roqué, Sandra y Adriana Rovira están luchando porque sea universal, no solamente interamericana. Y quiero decirles que es muy importante en Estados Unidos, ¿sí?, porque no está tomándose en cuenta los derechos de las personas, ni en Canadá, y tampoco en muchas partes de Europa, a pesar de sus constituciones y a pesar de los instrumentos que ellos sí tienen. Entonces, esto es sumamente importante y estamos posicionados, y quiero que nos demos cuenta,
de que estamos posicionados ahorita aquí, en esta convención. Cuando sea la convención universal, que yo creo que se va a lograr, no va a haber nada que nos limite como humanidad. Entonces, fíjense cómo tenemos este plan de acción. Tenemos de Viena, de Madrid, y sobre todo tuvimos hace poquito también la reunión de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. Esta está realizándose en este momento para pensar cómo esa segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento ha tenido consecuencias, ha tenido impacto en la vida de las personas. En este año se van a realizar una serie de actividades. Ya comenzamos con ellas. En nuestra región, y esto es muy importante, y aquí es donde todas nuestras colegas actuaron, se han desarrollado una serie de reuniones, ¿sí?, muy importantes. En cada una, la narrativa, la lucha de muchas personas, de mucha, sobre todo, sociedad civil, y eso lo vamos a hablar en la tarde, de organizaciones de la sociedad civil. Quiero decirles que yo tuve la oportunidad de estar en Asunción, en Ipacaraí, donde se llevó el foro de las organizaciones de la sociedad civil previo a esta reunión. Eran 350 personas mayores que llegaron de toda la región con sus recursos para dialogar y hablar de sus luchas. Líderes impresionantes. Entonces, lo que es muy importante es que ustedes se den cuenta del momento histórico que viven ahora. Y sobre todo se den cuenta, nos corresponde a todos, a todas. Tenemos que dejar un legado y una huella importante en donde estemos. Esto que les pongo aquí, nada más, quiero que vean algunos títulos. Es la acción más importante de los últimos 5 años de publicaciones donde se ve todos los temas de envejecimiento ligados como nunca a los temas de género. Ligados como nunca a los temas de las ciudades. Ligados como nunca a los temas del cuidado. Ligados como nunca al tema de la edad. Y les voy a decir una cosa que para mí es impresionante cuando lo reflexiono y me doy cuenta. Por primera vez en la historia, la OMS está trabajando con CEPAL, que es donde hemos podido ser consultores en CEPAL, y hemos podido trabajar también con la División de Asuntos de Género, y hemos podido estar en estas actividades y en estos documentos. Estos documentos son los más importantes que se han realizado en los últimos 5 años. Y lo que muestra es una narrativa, es cómo se construye una narrativa, un discurso coherente. Un discurso que no se está contraponiendo unos con otros, sino que van alineados. Y van alineados con el enfoque de los derechos humanos. Los derechos humanos que no pueden existir si no hay una perspectiva de género. Y hay otra cosa muy importante. En cada uno de estos documentos también se habla de algo que dijo Mirna hace un momento. Tiene que ver con las desigualdades acumuladas. No es lo mismo ser una persona mayor, sin educación, con discapacidad, que vive en las zonas rurales, que no tiene cobertura médica. Y entonces no nada más se da una cuestión de género, se da una cuestión de desigualdad acumulada. O, como se conoce también en el discurso de la jerga feminista, interseccional. Hoy la perspectiva interseccional está en todos estos documentos que están aquí. Y quiero decirles que eso para mí, es lo más innovador, lo más importante de la base de eso que decíamos hace un momento progresista que existe. Y eso no se puede lograr, y por eso me siento tan honrada de estar aquí. No se puede lograr si el Instituto de
atención a las personas mayores, está vinculado a salud, está vinculado a participación ciudadana, está vinculado a educación, está vinculado a los institutos de seguridad social, porque cada uno de esas secretarías y de esas oficinas ve una parte de la realidad. Pero cuando están todas ellas juntas, pueden ver la realidad completa, lo más completo posible. Entonces, por eso es tan importante la coordinación interinstitucional y por eso es tan importante que se vea con un enfoque de derechos humanos vinculado a la perspectiva de género y vinculada a la perspectiva de interseccionalidad. El enfoque de los derechos humanos, decíamos, implica que la persona está en el centro, pero no es la misma persona siempre la que está en el centro. Son muchas vejeces, son muchos cursos de vida que han sido testigos de esta historia que les he comentado, pero que no han podido vivir los beneficios de esa historia que se ha construido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, que tenemos ahora una convención, fíjense que es un macroinstrumento internacional que México ratificó. Ya lo había aprobado, pero no lo había ratificado. ¿Sí? Y ahora es muy importante esa ratificación porque se coloca arriba de nuestras constituciones estatales y de nuestra Constitución Nacional. Y los jueces y la Suprema Corte de Justicia y las Supremas Estatales de Justicia tienen que apegarse a la Convención, porque es un macroinstrumento internacional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta convención? Y esto es sumamente importante. Nos dice varias cosas. Primero, que tenemos que examinar nuestra propia ley estatal, así como nuestra propia Constitución Nacional. Cada entidad federativa daría un paso maravilloso hacia la progresividad si pudiéramos revisar críticamente nuestra propia ley para armonizar las acciones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nuestras constituciones estatales, al no estar armonizadas, pueden ser una limitante para las acciones estatales concretas. Por eso es muy importante hacer un análisis cruzado. ¿Qué podemos avanzar más con la convención? ¿Sí? Y sobre todo alineándonos también con la Constitución Nacional. Entonces tenemos que hacer ese trabajo. Esto es lo que a veces sucede con esa dispersión jurídica. Hay todavía en muchas entidades de la República, hay leyes que son asistenciales, que protegen a la persona, pero no protegen los derechos de la persona, de un excesivo paternalismo y una reproducción del asistencialismo. Y eso es una de las acciones que tenemos que cuidar muchísimo. Por eso es muy importante la capacitación permanente, la capacitación, el aprendizaje permanente. Porque no es que seamos malas personas o que seamos exageradamente buenas tampoco. No, lo que tenemos que cuidar mucho es mantener a la persona en su autonomía, que las personas puedan decidir si eso es lo que quieren en sus programas. Por eso la participación ciudadana es bien importante, ¿sí? Porque las personas tienen que ejercer su autonomía, tienen que ejercer sus decisiones. Y para eso fundamentalmente, esto es lo que dice la convención. Ustedes creo que por ahí la tienen porque ya vi que se las imprimieron. Entonces la pueden traer también en el teléfono de pronto y pueden irla leyendo cada vez que puedan para que vayamos justamente todos entrando dentro de nosotros mismos esta convención. No quiero que se la aprendan de memoria. Quiero que la entendamos, porque está hablando de muchos temas, entre tantos, el maltrato, por ejemplo. Cuando una oficina no abre un día o cuando se está viviendo violencia estructural, institucional, a veces no nos damos cuenta porque viene de la omisión. Y esto aplica justamente aquí en la convención. Entonces, hoy vivimos un momento fundamental y quiero comentarles y contarles que el 13 de diciembre yo me encontraba en Santiago de Chile, en estas asesorías para CEPAL, y nos dio un gusto enorme
que ese 13 de diciembre México fuera el 10º país en ratificar la convención. ¿Por qué? Porque además de que estábamos en la 5ª reunión de evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid, con el 10º país, y aquí esto es muy importante, se activa el mecanismo de seguimiento. O sea, nada más faltábamos nosotros. Para que la región de América Latina y el Caribe tuviera este mecanismo que va a dar seguimiento a las políticas públicas y a la defensa de los derechos humanos, a todas las acciones. También vamos a observar cómo hay algunos países que, aunque ya la ratificaron, se están yendo para atrás. Y lo vamos a ver porque ya está sucediendo. Entonces es muy, muy importante. Y además, fíjense que es un mensaje en el mundo. Europa no tiene una convención. Dicen que no la necesitan. Yo digo que sí la necesitan. Estados Unidos también piensa que no la necesita. Yo digo que sí la necesita. Entonces, América Latina está poniendo un ejemplo en el mundo. Vean ustedes los países, y nada más voy a ir con esto rápido, que han ratificado, que antes que México. El Salvador, uno de los países de Centroamérica con grandes rezagos también, pero que son conscientes de la importancia de esta convención. Ecuador, Bolivia. Bolivia es impresionante, quiero decirles. Bolivia es increíble con lo que está haciendo, porque además es un país pluricultural, plurinacional. Todos estos países han ratificado la convención, y lo que es muy importante es que muchos de ellos son países muy jóvenes, con una población adulta mayor muy pequeña, pero aún así consideran que es sumamente importante. Pero están países como Argentina y Uruguay, que son los países más envejecidos con acciones muy contundentes a favor de sus personas mayores. Entonces, ahí es donde entra esta mixtura que va a ser muy interesante y que vamos a poder observar. Y claro que este 13 de diciembre fue sumamente importante para toda la región de América Latina y el Caribe. La gente estaba aplaudiendo en CEPAL, estaban muy contentos con esta noticia, y ahora tenemos que honrar esta distinción también en México, porque no es solamente que el presidente o el secretario o el Senado hayan ratificado, es que vamos a hacer en las entidades federativas y cómo vamos a trasladar esta convención, y que no se quede en el diagrama de las doxas, en la historia, ¿no? Sino que se queden realmente en la vida de las personas. Que hagamos justicia por las mujeres como mi madre y como todas las demás mujeres de esas generaciones, pero que además nos sintamos nosotros mismos que merecemos esa justicia. Entonces, ¿hasta dónde realmente vamos a estar trabajando por cada una de esas acciones? Por eso es muy importante que se busque este análisis, esta alineación de nuestras acciones políticas con la convención. Y vamos a ir poco a poco, vamos avanzando en cada una de las entidades para que obviamente se tenga este reconocimiento pleno a nivel de la educación, pero también a nivel del ejercicio mismo de esta autonomía. Entonces, por supuesto que esto, les voy a decir, esto para mí es muy importante porque puedo ser capaz de darme cuenta en qué momento histórico estoy viviendo, en cómo se articula la perspectiva de los derechos humanos con la perspectiva de género, con la lucha contra la desigualdad social, contra la injusticia. Y cómo tenemos instrumentos, porque ese es un instrumento vinculante. Ojo, quiere decir que cualquier juez va a poder remitirse a la convención para hacer justicia. De hecho, ya podía hacerlo desde antes de la ratificación, pero creo que no lo sabían. Hoy, esta ratificación nos confirma que a nivel jurídico, a nivel político, a nivel social, cualquier acción que proteja los derechos humanos de las personas mayores está respaldada por la Convención. Entonces, por eso es sumamente importante.
Una cuestión que me gusta mucho de la convención son sus definiciones, los conceptos que lo definen, ¿sí? El curso de vida detrás, el envejecimiento, la vejez, quiénes son las personas mayores, la seguridad social, qué es el maltrato, qué es el abuso. Y ahí están todas estas definiciones articuladas de una manera muy, muy importante, pero que además hacen una sintonía muy interesante también con el Consenso de Montevideo, que este año cumple 10 años de su publicación y donde todas las políticas de población, todas, para todos los grupos de la población, están también siendo evaluados con la perspectiva de los derechos humanos. O sea, hay ahorita una sinergia internacional sumamente importante, que a veces no se veía, porque la OMS iba por su lado, la división de género por su lado, los de desarrollo social por su lado, CELADE por su lado. Cada quien. No, hoy no. Hoy estamos viendo que hay una articulación muy interesante y que justamente parte de la madurez del aprendizaje es cuando se nota todo esto, ¿sí? Les he ahorrado como 10 años de lecturas. Quiero decirles. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver, cómo hay referentes fundamentales. Fíjense, voy a mencionar otro más que es importantísimo, la interculturalidad. El Consenso de Montevideo surge como una respuesta crítica a los famosos objetivos del desarrollo. ¿Se acuerdan? Los objetivos del milenio. Bueno, pues como los objetivos del milenio no hablaban de los pueblos indígenas, la gente en América Latina dijo, vamos a hacer un documento donde se hable de los pueblos indígenas, porque nuestro continente, nuestra región, tiene muchos pueblos, tiene una cultura brutal, ancestral. Y entonces surge el Consenso de Montevideo en el 2013. Y entonces los objetivos del milenio se transformaron en los ODS, ¿sí se acuerdan? Los famosos ODS que hoy es Agenda 2030. Bueno, pero tampoco tiene los ODS la parte de la interculturalidad. Entonces, por eso es tan importante el Consenso de Montevideo y la Convención, porque sí tiene perspectiva de género, tiene interculturalidad, tiene interseccionalidad, es decir, las desigualdades acumuladas, las discriminaciones múltiples y sobre todo tiene una perspectiva también del curso de vida. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que efectivamente estamos viendo por las personas con 60 años y más, pero también estamos viendo a las personas en su proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque las personas, desde el momento de su nacimiento, tienen derecho a esas mismas derechos humanos, a esas mismas políticas de bienestar y a esos mismos elementos y oportunidades que le dignifiquen la vida. Porque fíjense ustedes muy bien, quiero que me digan, levanten su manita, ¿qué país es el que tiene la esperanza de vida en la región más baja? Haití. Es cierto, son los haitianos. Son las personas que nacieron en Haití quienes tienen la esperanza de vida más baja. ¿Y ustedes sabían que Haití fue el primer país de la región en pedir su independencia? Fue el primer pueblo que quiso desligarse de Francia. Y su libertad, su independencia como país, se la cobró Francia. Y es momento en que todavía tienen la esperanza de vida más baja de la región y yo diría del mundo. Hay muchos países que también están como Haití, pero que no tienen enfoque de derechos humanos, que no tienen institucionalidad, que no ven con perspectiva de género, que todavía viven una cultura racializada por la colonia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes y por lo que tenemos que luchar. Yo tengo un profesor que se llama Guy Duval, haitiano, que me dio clase y me hizo consciente de lo que vivía Haití. Jamás lo hubiera pensado desde mi perspectiva continental. ¿Sí? Porque fíjense,
en nuestra región, el Caribe vive una situación distinta al continente. Entonces también tenemos que ser conscientes de esa situación. ¿Cómo es que Cuba, a unas cuantas leguas, tiene la esperanza de vida más alta? ¿Y cómo es que Haití tiene la esperanza de vida más baja? Porque hay desigualdad, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestro país también. Entonces, bueno, están todos estos maravillosos, sí, perfectamente, todos estos maravillosos derechos que tenemos que trabajar, cada uno de ellos en distintas secretarías, se cruzan unos con otras, en distintas áreas de acción política, pero que por supuesto tenemos que pensar muchísimo en estas mujeres y sobre todo en todo lo que ha hecho CEPAL. CEPAL tiene una cauda impresionante de literatura y de investigación que se puedan replicar en cada entidad federativa, por supuesto. Y pues, la OEA ahora se suma, ¿no?, a toda esta lucha también hacia el envejecimiento, hacia las personas mayores, pero bueno, no tiene tantos estudios, esto también hay que reconocerlo, pero CEPAL con estos tenemos más que suficiente para seguir trabajando. Este informe regional, ustedes lo pueden bajar, todo es gratuito, todo es gratuito. Lo único que tenemos que invertir es tiempo. Este informe es el último informe regional que tiene lo último de las organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos de la región, con la información de CEPAL. Si queremos conocer América Latina, ahí está ese documento que es gratuito y que se puede perfectamente bajar. Solamente para cerrar, los invito a que cada uno de nosotros seamos una persona defensora de los derechos humanos, porque nos lo merecemos. Y quiero volver a agradecer este momento histórico que me toca compartir, porque si no soy consciente del momento en el que vivo, entonces quiere decir que no estoy viviendo plenamente. Muchas gracias.